Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. El tema de hoy en Entérese es sumamente interesante. Persuadir, la persuasión. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro gran invitado de siempre y que tanto ustedes admiran? El profesor de psicología, Orlando Chirino. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Profesor, yo creo que lo primero que ese público quiere saber es eso mismo. ¿Qué cosa es persuadir? Bueno, vamos a comenzar con definiciones, porque las definiciones son muy importantes y muchas veces las personas usan palabras y no tienen una idea clara de lo que significan. Desde el punto de vista del significado de la palabra, persuadir es intentar cambiar la actitud de una persona. Entonces la persuasión es el intento de cambiar la actitud de una persona. Y sería bueno también entonces decir qué cosa es actitud. La actitud es una evaluación global que una persona hace sobre otra persona o sobre un tópico específico o sobre un artículo. Así que eso es lo que quiere decir, o sea, persuadir es intentar cambiar una actitud y la actitud es la evaluación que uno tiene sobre algo. Cuando se usa la persuasión, y más adelante lo hablaremos, hay técnicas que se usan para cambiar la actitud de una persona. ¿Qué ciencias? ¿Hay alguna ciencia que estudie específicamente la persuasión? Claro, fundamentalmente hay dos ciencias, entre otras, pero hay dos ciencias que estudian la persuasión y una ciencia es la psicología y la otra es la psicología social, que es una rama de la psicología. Vamos a volver otra vez a definir. Psicología es el estudio científico de la conducta. Eso es lo que quiere decir la palabra psicología. La ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Y hay que hacer otra definición más. ¿Y qué cosa es la mente? Porque la gente muchas veces usa la palabra mente y no tiene una idea clara de qué cosa es. Es una palabra genérica. Cuando se menciona mente, se está refiriendo uno a los procesos del cerebro. Eso le iba a preguntar yo, que si había alguna relación entre mente y cerebro, pues para mí Claro, es lo mismo, ¿no? No, no es exactamente. La mente es un término genérico que describe los procesos del cerebro, pero se usa como una palabra en el léxico normal y común, porque desde el punto de vista médico-psicológico, nosotros preferimos usar la palabra cerebro para estudiar cómo este funciona. Entonces, la psicología es la ciencia de la conducta y la psicología social, que es muy importante y que se dedica al estudio de la persuasión más todavía que lo que es la psicología social es una rama de la psicología. ¿Y qué es la psicología social? El estudio científico de cómo la gente afecta o es afectada por la conducta de otros. O sea, la psicología social estudia científicamente cómo las personas son afectadas o afectan, cómo las personas son influidas o influyen la conducta de otros. La psicología estudia el individuo. La psicología social estudia la interacción que hay entre los individuos, fundamentalmente el grupo y su interacción con el individuo, o el individuo y cómo éste interactúa con el grupo y cómo se influyen unos a los otros. Así que esto es lo que significan estas ciencias. Psicología es una cosa y psicología social es una rama de la psicología. Sin embargo, usted anuncia que es una ciencia, o sea, ¿cómo es que se convierte en ciencia la psicología social? Claro, eso es una pregunta muy importante porque en ciencia precisamente, que son los aspectos del saber, siempre se requiere evidencia, se requiere prueba. Y cuando nosotros decimos que la psicología es una ciencia y que la psicología social es una ciencia, es porque estos conocimientos que se han adquirido a través de el método científico de investigación. Se han hecho estudios de campo, se han hecho estudios
investigación con personas, etc. La psicología social, y entonces eso es contestando la pregunta, se convierte en ciencia y de hecho surge también a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se hicieron una serie de experimentos que fueron los que dieron nacer a la psicología social. Y estos experimentos, un experimento que se hizo con un grupo de niños, y lo hizo uno de los que consideramos el primer psicólogo social en la historia, un señor que es un científico conocido con el nombre de Norman Trippett. Y Norman Trippett hizo unos experimentos con niños en los cuales él llegó a la conclusión de que un niño cuando realizaba una tarea específica, algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo, y era observado por otro niño, el niño que realizaba el trabajo o la tarea lo hacía mejor. O sea, su rendimiento era mejor. Cuando era vigilado. Cuando era mirado, vigilado. Entonces, esto se repitió con varios niños, se repitió en muchos lugares y es un experimento que se ha hecho a través de la historia de la psicología social desde que comenzó en la última década del siglo XIX. Y es el hecho de que cuando a usted lo observa alguien haciendo una tarea, el rendimiento en la tarea que usted hace aumenta. Y la explicación que tenemos en psicología es una explicación muy interesante, es que la persona cuando está siendo observada, está siendo evaluada o la persona cree que la están evaluando y por eso sube su rendimiento en cualquier tipo de tarea que está haciendo la persona. Ahora bien, a finales del siglo XIX también, y estamos en la última década del siglo XIX, otro experimento se hizo en Francia que después también se ha repetido en muchos lugares y es con un grupo de personas. Y es que cuando, en este caso, un grupo de personas, no una persona observada por otra como el experimento anterior, sino cuando un grupo de personas realiza un trabajo, los individuos del grupo realizan el trabajo, pero hacen menos esfuerzo que si lo estuvieran haciendo solos. O sea, esto es un experimento muy interesante que se ha repetido muchas veces y siempre da los mismos resultados. Y es que cuando un grupo hace un tipo de trabajo, este grupo de personas, los individuos del grupo, rinden menos que si lo hicieran solos. Y esto ha llevado al estudio también de el anonimato en los grupos y la conducta que tienen las multitudes también. Ahí está nombrado las conductas. ¿Cómo juegan todo esto, las actitudes y las conductas? Claro, la conducta es una acción, mientras que la actitud es una evaluación global que uno hace sobre algo específicamente. Entonces esa es la diferencia entre una cosa y la otra. La conducta es una acción ya y la actitud es la evaluación que se hace. Por ejemplo, un ejemplo claro sobre esto es la diferencia que hay entre los prejuicios y la discriminación. Los prejuicios son actitudes que se basan en estereotipos. Entonces una persona tiene un prejuicio, es una actitud, una evaluación global que ella hace, la persona basándose en estereotipos. Y la discriminación ya deja de ser una actitud y se convierte en una conducta. Usted, por ejemplo, puede ir a un restaurante y ver una mesa donde hay un grupo de personas sentadas que no son de su agrado porque usted tiene una actitud basada en prejuicios sobre esas personas. Entonces usted llega allí, cuando ve el grupo de personas, ya usted se siente mal y dice, ahí están, siempre están ahí esas personas que a mí no me gustan, qué casualidad que me los encuentro en este lugar. Eso es actitud. Ese es el prejuicio, que es una actitud. Exacto. Pero cuando el camarero viene, usted le dice al camarero, mire, consígame una mesa lo más lejos posible de ese grupo de gente que está ahí. Ya eso es una conducta y eso es discriminación. Porque ya entonces usted va más allá de la actitud a que le den una mesa bien lejos de ese grupo de gente. Y ya eso de ir a sentarse lo más lejos posible de ese grupo de gente, esa es ya la discriminación, que es una conducta. Esa es la diferencia entre una y otra. Esa conducta le podríamos llamar una acción. Sí, una acción.
produce una acción. Las conductas, en psicología, las conductas son acciones, respuestas, también se usa esa palabra para expresar lo que es una conducta. Ahora vamos a entrar en el tema que para mí es más apasionante. ¿Qué técnicas se usan para inducir a una persona a realizar algo, a aceptar algo, porque eso tiene muchas ramas? Claro, antes de llegar a las técnicas, yo quisiera hablar un poquito más de la psicología social y del desarrollo de esta, porque esto nos va a llevar precisamente a las técnicas de las cuales vamos a conversar. Es verdad que la psicología social surge en la última década del siglo XIX, como yo dije, pero la psicología social gana un tremendo impulso en el siglo XX. ¿Y por qué gana la psicología social un tremendo impulso en el siglo XX? Porque hay que recordar que la psicología social estudia grupos, cómo los grupos se comportan en relación a los individuos. Y en el siglo XX ocurrieron una serie de acontecimientos, de los cuales vamos a mencionar uno o dos, y es, por ejemplo, el ascenso de Adolfo Hitler en Alemania. Cómo Hitler toma un país en ruinas y a través de una serie de programas el país pues sale a flote y se desarrolla, y cómo esas multitudes seguían prácticamente la mayoría ciegamente a Hitler. Bueno, nosotros conocemos lo que fue el Holocausto y sabemos lo que ocurrió. En el año 1961 ocurrió una cosa muy interesante que dio pie al estudio de la psicología social también sobre estos acontecimientos de la guerra. Y fue el hecho de que la Mossad, el servicio secreto de Israel, captura en Argentina a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, este señor Adolf Eichmann, fue uno de los arquitectos, uno de los organizadores de la solución final. Y la solución final fue la creación de campos de concentración donde se internaron a los judíos mayormente. Se internaron otras personas también, pero mayormente se internaron judíos. Y el señor Eichmann fue uno de los arquitectos y uno de los organizadores de esta solución final. Él es capturado en Argentina en el año 61, es secuestrado y llevado a Israel y fue juzgado en Israel y condenado a muerte. Durante el juicio, en ningún momento Adolf Eichmann, en ningún momento él negó el Holocausto. Él dijo que sí, que eso era cierto, que se habían matado casi 6 millones de judíos, que los campos de concentración existieron y que sí, él fue uno de los fundamentales arquitectos de la solución final, que es como se le llamó a eso. Y cuando se le preguntó, y esta es la parte importante, ¿por qué usted lo hizo? La respuesta fue simple: yo seguía órdenes. Esa fue la respuesta que dio. Y entonces la psicología social ya lo estudiaba, pero sigue estudiando cómo es posible que un solo individuo siguiera órdenes que sabían que eran incorrectas, y cómo después él mandó a otro grupo a que hiciera también esto. Entonces eso se hizo un estudio sobre esto, y el estudio se basó en la obediencia a las órdenes, aun cuando se sabe que esto es incorrecto, ciertas órdenes. Y en ese mismo año, en 1961, un psicólogo, Stanley Milgram, hizo un experimento interesantísimo que no vamos a entrar en detalles, pero era un experimento en el cual se daban choques eléctricos a una persona que no podía ver, la persona que daba los choques eléctricos a esta persona que estaba trabajando en combinación con el psicólogo, pero bueno, los sujetos que daban los choques eléctricos no lo sabían. Y es interesante ver cómo la inmensa mayoría de los sujetos daban choques eléctricos y la persona que ellos no veían estaba gritando, o sea, no era cierto, pero aparentaba dar gritos, y los choques eléctricos se aumentaban de voltaje y el individuo le ordenaba con autoridad a aquella persona que no conocía a él ni tampoco conocía a quien estaba recibiendo los choques, le decía: dele otro choque eléctrico, y se lo daba. ¿Estaba viendo a la persona que estaba recibiendo? No, él oía los gritos de la persona. No la veía. No la veía, pero los gritos, claro, la persona aparentaba dar gritos, pero para la persona que participaba en el experimento, él creía que era cierto que estaba dando estos choques eléctricos, y simplemente seguía la orden. Cada vez que le decían, bueno, ahora aumentamos a 50 voltios, dele un choque,
porque la persona no ha respondido bien a una pregunta, etcétera. Se usaron diferentes métodos. Y cómo la inmensa mayoría de las personas participaban y seguían las órdenes de un individuo que lo único que le decía con autoridad es: aplique un choque eléctrico. Bueno, pero ese tipo era el jefe de él. No. Era un jefe. No, era una figura de autoridad en un experimento. No era jefe, él no trabajaba tampoco para él ni nada de eso. Pocas personas, después de 2 o 3 choques eléctricos, pero muy pocas, se levantaron y dijeron: no, yo no voy a seguir dando choques eléctricos porque del otro lado hay una persona que está sufriendo y yo no voy a seguir esa orden. La inmensa mayoría cumplió la orden. Y estos experimentos son muy interesantes y queremos que los televidentes piensen sobre esto. ¿Con qué facilidad se pueden seguir órdenes y se puede obedecer algo aun cuando uno esté o no esté de acuerdo? Si está de acuerdo, bueno, sería más fácil, pero a veces la persona no está de acuerdo y lo hace. Y las técnicas que se desprenden de todas estas cosas son muchas. El tiempo no lo tenemos para analizarlas todas. Pero una de las técnicas fundamentales de la persuasión es la repetición. La repetición es una técnica tan sencilla, tan simple. Esto es sentido común. Sin embargo, los mismos televidentes que ven este programa, cuando se acabe este programa, van a seguir haciendo una serie de cosas y van a seguir siendo persuadidos porque es muy difícil salirse de esa programación. Y la repetición es una técnica que se usa en cualquier método de persuasión, igualmente en los medios masivos de comunicación. Es repetir, repetir, repetir. Volviendo otra vez a la época de la Segunda Guerra Mundial, el jefe de propaganda del gobierno nazi, Goebbels, a él se le atribuye la famosa frase que una mentira que se dice 100 veces Una cosa se convierte en una verdad. Usted habló del tema este del choque, usted se lío. Esto que hemos estado viendo últimamente, que por unos lo justifican, otros no lo justifican, las medidas que han sido usadas contra los terroristas capturados hasta llevarlos a la desesperación o a la muerte o lo que sea. ¿Cuán culpable es el que da la orden o el que la ejecuta, el que pone al individuo con la cabeza bajo el agua o cualquier cosa de esa? Eso es un caso parecido al que usted estaba planteando. Claro, en la psicología social hay muchos factores. No se puede generalizar porque precisamente la generalización es una de las técnicas que también se usa para la persuasión. Hay muchos factores, pero entonces uno cabe preguntarse, bueno, el jefe superior da la orden de aplicar la tortura, pero el inferior puede o no rechazar esa orden. Claro, si la rechaza, iría preso o sería expulsado del ejército. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que más vale en este caso? ¿La conciencia de uno o la actitud que uno tiene? También uno tiene que tener en cuenta que hay muchos factores. O sea, muchas de las personas, no todas, que entran al ejército o a la policía, son gente especial. Especial en el sentido que por su propia crianza, por su niñez y por una serie de situaciones que han vivido en la vida, tienen esa tendencia a ejercer autoridad y toda esa serie de cosas. Entonces ese tipo de gente es mucho más fácil de darle órdenes para que obedezca, y muchas de estas gentes, no todos, es importante aclarar eso, pero hay muchas de estas personas que se complacen en hacer sufrir a otros, sean amigos o enemigos. Esto es muy importante y pruebas de laboratorio muestran esto. Sin embargo, el factor humano, si la persona que está realizando eso, en el medio en que esa persona se ha desenvuelto, ha sido afectado por la persona que está siendo obligada a hablar, o en líneas generales, familiares de él. Lo hemos visto ahora en el proceso bélico en los terroristas. O sea, afectan a X cantidad de personas. Entonces, entre esas personas, de una forma u otra, están vinculadas al individuo que tiene que hacer esto, porque son en ciudades, eso lo hemos visto. Exacto. ¿Cuánto hay de justificación para esa persona, el hecho que está realizando, o no lo hay? La justificación, el grado de justificación... Una persona contra cientos que han sido afectados. El grado de justificación, eso daría para otro programa. Ahora bien, es cuestión de los factores que influyen en esa persona, aun cuando la persona haya venido de un medio, de una crianza en la que estas cosas no se enfatizaban. Ya el hecho de que él es parte de un grupo del cuerpo de policía, del ejército,
ya lo obliga a adquirir la conducta del grupo, porque si él no adquiere esa conducta, el grupo lo rechaza. Y esto es una cosa que se puede ver, perdón, generalmente en estas conductas de grupo, que es lo que estudia la psicología social. Y esto nos lleva entonces a otras técnicas que se usan en los medios masivos de comunicación. Es importante aclarar el hecho de que muchas personas aceptan argumentos que están de acuerdo o que refuerzan las creencias que las personas tengan, ignorando por completo toda lógica y razón que este argumento pueda tener en contra. Cuando una persona tiene una discusión, usted puede poner en una discusión, por ejemplo, los cálculos de los mejores países del mundo se hacen en base a una serie de parámetros como es el Producto Nacional Bruto, el sistema de salud, la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Usted puede usar una serie de datos que si usted está teniendo este tipo de discusión con alguien, pues la persona va a decir, no, eso nada tiene que ver, porque es así. Entonces acepta aquello que va de acuerdo, que refuerza su creencia. En cuestiones de discusiones científicas, yo he oído disparates como decir que el sol es enormemente frío en su interior. La persona que dice eso, y mucha gente lo cree, y lo creen por razones psicológicas, mayormente porque quieren ser exclusivos, o porque quieren ser espíritus de contradicción, o porque son individuos que quieren destacarse, pero ignoran toda la lógica que hay en contra de eso, todas las investigaciones que se han hecho sobre el Sol, las observaciones que los satélites hacen del Sol, toda la ciencia, el estudio de la evolución estelar, todo esto que es científicamente demostrado ya, se ignora y se dice algo tan tonto como el Sol en su interior es extremadamente frío. Bueno, si él cree que 27 millones de grados Fahrenheit es algo extremadamente frío, pues entonces quizás esa sería la explicación, ¿no? Pero la gente ignora, rechaza, y esto ocurre también en las discusiones políticas, en las discusiones que se ven en emisoras de radio de esta ciudad donde todo se ve en blanco y negro, y se olvidan los matices. La gente rechaza por completo argumentos que tienen base, que tienen lógica, que tienen razón para aceptar argumentos que solamente refuerzan su punto de vista y la creencia que ellos tienen. Y eso lo hace la inmensa mayoría de la gente y uno se deja guiar por todas estas cosas. En los medios masivos de comunicación. Antes de eso yo quisiera preguntarle, ¿persuasión es sinónimo de adoctrinamiento? ¿Es una persona persuadida que ha sido adoctrinada? Es un sinónimo hasta cierto grado. Y esto depende cómo se use la palabra. La persuasión es el intento de cambiar una actitud. El adoctrinamiento es cuando ya no se intenta, sino que se quiere que la actitud de una persona cambie. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de las religiones. Las religiones usan doctrinas. Las religiones desean un cambio en la persona. La persuasión es un intento que se hace por cambiar la persona. Y en los medios masivos de comunicación se usan una serie de técnicas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay un experimento, otro más, para que se vea que esto que estamos hablando tiene base científica, que había un grupo de niños que se ponen en un cuarto a jugar con una serie de juguetes, se sacan de ahí y por un minuto se le enseña un video en un cuarto donde no hay nada, solamente un televisor, y el video es un adulto golpeando y pateando a un muñeco de goma. Se sacan los niños del cuarto, se les pone de nuevo en el cuarto lleno de juguetes, donde ahora también hay un muñeco de goma. Inmediatamente los niños olvidan todos los juguetes y se ponen a patear y a golpear al muñeco de goma. Profesor, faltan 2 minutos y ese televidente quiere saber algo. ¿Cómo se puede proteger frente a ese fenómeno masivo de persuasión? Y eso lo vemos a todos los niveles, desde la leche que tomamos hasta todo. Hay una persuasión constante en los anuncios comerciales. Contra toda esta persuasión, contra todas esas técnicas que se usan en los medios masivos para el convencimiento, diciendo verdades, diciendo a veces medias verdades, diciendo mentiras, todas estas cosas, técnicas en las que se prometen cosas que después no se cumplen, técnicas en las que se dicen que si no lo compra se va a acabar y es mentira, o en las que se promete un artículo y después se vende otro artículo por este.
¿Cómo se puede proteger uno contra todo esto en los medios masivos de comunicación y en la política y en todo esto? Es documentándose. Martí dijo, ser cultos para ser libres. Estudie, documéntese, lea. Cuando se le presente un argumento, lea lo que está a favor, lo que está en contra, busque la evidencia que refuerce el argumento, no su creencia, y haga un análisis crítico. El pensamiento crítico es saber si lo que a usted se le dice es cierto o no. A usted es muy fácil, como profesor quizás, decir lea, edúquese, pero en la vida actual de hoy, donde se vive un constante, tan es así que hay más estrés que nunca, ¿qué tiempo tiene la persona que trabaja, que tiene que llegar a casa, específicamente la mujer, tiene que atender al marido, a los hijos, y después arreglar la ropa para leer y poderse educar en una cosa tan común como es la persuasión en estos momentos, que es lo único que ella va a ver, el poquito rato que ve la televisión, la están persuadiendo de algo, de un programa, de comida, de política, pero ¿cómo lo evita? Sea selectivo. Mire, esta media hora que ustedes televidentes están dedicando aquí es una media hora que están dedicando a aprender. Entonces, aquí están documentándose también de cómo a usted lo pueden persuadir. Es simplemente, hay que hallar el tiempo para hacerlo. Si no, siga dejándose persuadir y siga que las corrientes que hay en el mundo lo lleven de un lugar para otro, y entonces usted pues no pensará, sino que otros pensarán por usted. Y eso es lo que uno tiene que evitar, que otros piensen por uno mismo. Bueno, mis queridos televidentes, hemos escuchado al profesor siempre enseñándonos, tratando de educarnos, en que cada día sepamos cómo vivir mejor. La realidad es una, la teoría es otra. Tratemos de aplicar esa teoría a la realidad, la única forma de superarnos. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.